les voy a invitar a que vayamos a Lucas capítulo 9. El pastor Jorge empezó esta predicación y hoy seguimos con Lucas capítulo 9. Listo, Lucas capítulo 9 y vamos a estar leyendo del versículo 18 al 27. Lucas 9, versículos 18 al 27. Recuerden que todo lo que los niños les van a preguntar a los papás ahorita en la noche, que si se acuerda de lo que leyeron, y los papás también le van a preguntar a los muchachos. Listo. Lucas capítulo 9, versículo 18, porque a veces yo sé que queda algún rezagadito por ahí en el camino. Si no, aquí también los tenemos para que pueda leer. Dice así, todos atención, los muchachos, todos atentos, miren la pantalla, ahí también está. Dice así, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Eso va a ser muy importante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que alguno de los profetas de los antiguos que ha resucitado. Entonces Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. En algunas versiones escucharán el Mesías de Dios. Pero él les mandó a que nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Versículo 26. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero les digo la verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. El pastor Jorge nos estaba enseñando la semana pasada acerca de, y nos hacía una pregunta, la predicación tenía un título, la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Vamos a desarrollarlo, yo para no repetir la pregunta, la cambié un poquito de la que dice ahí, y nos mostraba cómo Jesús enviaba, comisionaba a sus discípulos, pero él era quien lo iba a sostener. También nos mostraba Herodes que tenía una simple curiosidad por las cosas que hacía Jesús. Y nos mostraba también cómo Jesús, con este milagro de los panes, nos recordaba que Él es ese buen pastor que nos sustenta. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Porque Jesús se estaba presentando como ese que envía, pero que siempre está ahí sosteniendo. Como ese que no debe ser simplemente una curiosidad. Y como ese que es nuestro pastor. Así se estaba presentando Jesús a las multitudes, a las personas. Pero aquí Jesús va a empezar a cerrar un poco más el círculo. Para los niños, ustedes han visto, y para todos, han visto que Jesús le predica a multitudes. Pero la semana pasada vimos cómo cogió a un grupito, y generalmente son los 70, y los manda a que enseñen. Después Jesús va a tener un grupito más cerrado, que son ¿cuántos discípulos tiene? 12, pero realmente Jesús tenía mucho más, sino que este grupito de 12 era un grupito como más selectivo. Y Jesús tenía un círculo íntimo que eran 3, Pedro, Jacobo y Juan. Pero Jesús estaba enseñando a todos, multitud, quién es Él. Pero ahora se va a acercar a cada uno a preguntarle, ¿quién soy yo para usted? Y la pregunta que le va a hacer es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esta es la pregunta del título de hoy. El título de hoy es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Saben por qué? Porque dependiendo de su respuesta,
tendrá una implicación que determinará grandemente en su vida. Nuevamente, ¿quién es Jesús para usted? Y usted, ¿quién dice que es Jesús? Porque su respuesta determinará grandemente su vida. Y yo le voy a decir por qué. Vamos a ver aquí el esquema sencillo para los muchachos, para que no se pierdan. Vamos a ver 2 preguntas, 2 respuestas y varias implicaciones. 2 preguntas, 2 respuestas y varias implicaciones. Sencillita. ¿Cuál es la primera pregunta que ustedes vieron? ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa es la primera pregunta que hace Jesús. Y se la hace a los discípulos. ¿Quién está diciendo la gente que soy yo? ¿Quién? ¿Recuerdan? ¿Quién dice la gente que soy yo? Elías, un profeta, Juan el Bautista. Y esto va a tener muchas implicaciones. ¿Sabe por qué? Si usted le pregunta a las personas ahora, va a encontrar. Había un profesor, le conté una historia a los muchachos y a todos para que. Había una historia, un profesor de artes que coge una imagen de las imágenes de Jesús y la pone, le dice, ¿quién es él? ¿Quién es ese que está en esa imagen? Y muchos dicen es un mártir, otros es un líder, otros dicen es un personaje de ficción. El profesor le dice a ellos, la pregunta no se trata tanto de quién cree que es para usted, porque dependiendo de su respuesta es a quién lo hace usted. Vuelvo y se la hago para si se perdió. No se trata de que usted crea que es algo, sino que esa respuesta va a implicar de quién es usted. Quien sea Jesús para usted es en quien usted se va a convertir. La implicación de esta respuesta no es simplemente conocimiento, es vida. Cuando responden Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas que ha resucitado, esto es interesante. ¿Saben que una de las peores profesiones es la de ser profetas? La mayoría de los profetas no muere de la mejor manera. La mayoría de los profetas ha sido perseguido. Jeremías, me encanta Jeremías. En mi devocional de la noche estoy leyendo Jeremías. Y a ese pobre le va más mal. Dios lo manda a dar un mensaje y por dar el mensaje lo cascan. O sea, el rey lo coge y lo casca, los sacerdotes cogen y lo cascan, el pueblo lo coge y lo casca. Por allá, más adelante en el capítulo 38, lo van a meter a un pozo, lo tienen que hacer callar. ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad del profeta es decirle al pueblo, vuelvan a la ley del Señor, vuelvan a hacer la voluntad del Señor, pero un pueblo alejado se va a perder. Si ustedes los niños, si los adultos, posiblemente son los que están diciendo en su hogar, volvamos a buscar al Señor, ustedes son los profetas de su casa. Pues sería muy bueno que fueran los papás y la mamá. Pero los niños, si son los niños los que están llamando, los que están. Ustedes saben cómo se llena la iglesia cuando los profes hacen una actividad. Recientemente estaba haciendo una visita de una familia donde unos niños que están viniendo, la mamá dice, ve, yo quiero ir, porque los niños están viniendo. Posiblemente ustedes, muchachos y muchachas, en sus hogares ustedes sean los profetas que invitan a buscar al Señor. Pero un profeta es solamente el que lleva la voz, el que dice la voluntad de Dios. Y eso es importante, pero eso no es Jesús. Porque frente a esto, Jesús está haciendo milagros y hay una expectativa de qué debería ser Jesús. Y posiblemente lo estén viendo más como un buen maestro, como un gurú espiritual. Porque hay muchas personas que no quieren ir a una iglesia, pero saben que lo espiritual es bueno y que eso nos va a hacer sentir bien. Entonces buscan coachings, buscan de esas personas positivistas y todo eso. Y con eso se sienten bien. Y posiblemente eso es lo que están viendo en Jesús. Un tipo que los está alimentando. Me encanta porque Juan, en ese primer milagro, Jesús les va, de hecho, como Jesús los está alimentando y les está dando salud, van a buscar y a querer hacerlo rey. Jesús se les vuela. Porque ese no es el rey que quiere ser Jesús. Y de hecho Jesús le dice, vea, ustedes no me buscan porque entendieron el milagro, porque entendieron la señal. Ustedes me buscan es porque los alimenté. Jesús sabe que el milagro no está sufriendo el efecto que debería sufrir. Pero, ¿cómo nos pasa a veces que nosotros buscamos al Señor? ¿Por qué? Porque estoy pasando un momento económico, porque la familia no va tan bien, porque estoy luchando con algunas cosas. Y saben una cosa, Jesús, aun cuando puede tocar su vida para cambiarlo todo, para sanar, para proveer, para dar empleo, para dar unas cosas, no está solamente para eso.
No está solamente como para cambiarle la economía en un momentico y usted dice, listo, nos vamos de paseo el fin de semana, como pasan generalmente los festivos. No era simplemente un profeta, era el que quería dar vida. Pero lastimosamente nosotros nos acercamos a Jesús no más que como un buen maestro, como simplemente una persona que nos puede dar buenos consejos para vivir. Y de eso no trata Jesús. Jesús trata y quiere es cambiar, transformar y llenar toda su vida. ¿Quién dice la gente que es Jesús? La primera respuesta es posiblemente alguien que enseña bien, alguien que habla acerca de Dios, pero no más que eso. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es, Jesús, ¿eso es para usted? Una buena enseñanza, una buena reflexión. Jesús quiere ser más. Y como ya nos preguntó la primera pregunta y la primera respuesta, como ya nos preguntó, ¿quién dice la gente que es? Ya quieres preguntarle a los discípulos. Recuerden, multitudes, 70 discípulos, 12 discípulos, 3. Jesús quiere ir cerrando esa brecha de intimidad. ¿Y ustedes? Segunda pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? El Cristo, el Mesías. La palabra Cristo y Mesías significan lo mismo. Cristo y Mesías, el ungido. Y se unge, en Israel se ungen a tres tipos de personas. Se ungen a los profetas, se ungen a los sacerdotes y se ungen a los reyes. Y vaya, Jesús cumple las tres. Jesús, aun cuando simplemente no es un simple profeta, pero es profeta porque trae la voz de Dios. Es sacerdote porque es el que intercede por nosotros y es rey. Porque Él quiere, recuerdan lo que veíamos la vez pasada, Él quiere gobernar. Cuando pisa la vida, cuando pisa el corazón, lo quiere gobernar todo. No quiere un ratico para que le ayude con las tareas. Como muchachos, ustedes ven que los muchachos hasta oran, me han dicho que oran para que el Señor le ayude con la tarea. Bien, pero estudien también, más. Y pídanle al Señor que les dé fuerza para seguir estudiando. Pero a veces nos quedamos así. Oramos para el ratico, oramos para el momento. Pero lo que Jesús está diciendo es quiero ser el rey. Lo que Pedro está diciendo es una frase muy poderosa. Le está diciendo, tú eres, porque si ustedes leen sobre todo Jeremías, Isaías, Ezequiel, en este caso Daniel, que hablar del Hijo del Hombre es ese que va a traer el reino de los cielos, la voluntad de Dios a las personas. El que va a traer libertad, el que va a traer transformación. Recuerden, es un rey, es un profeta, es un sacerdote el que y él dice, Pedro le está diciendo a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene de parte de Dios, el que viene a traer la voluntad de Dios. Pregunta para usted, ¿usted está recibiendo de Jesús precisamente eso? La voluntad de Dios para su vida. Y yo le quiero preguntar hoy, porque usted debe estar orando, ¿cierto que sí? ¿Leen la Biblia? ¿También? Entonces el Señor les ha hablado. ¿Qué les ha hablado este tiempo Dios a ustedes? Quiero que lo traiga a la mente. ¿Qué le está pidiendo el Señor? ¿Saben una cosa? ¿Saben que la palabra no da sugerencias y no da consejos? Realmente no hay un solo consejo en la Biblia. Y usted dice, no, pero proverbios. No, no son consejos. Es como usted debe vivir la vida. Si usted fuera un consejo, usted lo puede recibir o no recibir si quiere. Eso es un consejo. Pero la Biblia no trae consejos. Es como si usted quiere. Es la voluntad de Dios para su vida. Y esto es lo que es Jesús como Mesías. La implicación de la frase de Pedro es Jesús como Mesías, como Rey del universo. Esta es la voluntad que quiero para ustedes. Por eso les pregunto, ¿qué les ha hablado el Señor? Si no han leído o no han orado por este tiempo, por lo menos han venido a la iglesia y cada domingo hay algo que el Señor les ha hablado. Lo están obedeciendo. Porque esto es lo que vamos a ver. Entonces vimos primero, muchachos, ¿ya están todos atentos? ¿No se me ha dormido nadie? Bien. Hemos visto que hemos tenido una pregunta, primera pregunta, primera respuesta. Segunda pregunta, segunda respuesta. Ahora vamos a ver la implicación de esa respuesta de que Pedro diga, tú eres el Mesías. Y voy a meterles un bonus más de lo que vamos a ver. ¿Vieron el camino del Mesías?
Cuando Él dice que Él es el Mesías de Dios, esto tiene una implicación. ¿Cuál es? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es este camino de hacer Mesías? Yo lo voy leyendo. Mire. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Saben qué es lo triste de esto? Que le está diciendo de antemano. ¿Saben cuál es mi labor? Le está diciendo Jesús a sus discípulos, con eso que Pedro le dijo, y que él dice, no se le digan a todo el mundo, sino quédense en ustedes con esto. ¿Saben qué qué es lo triste? Que la mayoría de las personas no lo van a escuchar. ¿Vieron? Verso 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Este camino, esta noticia del Mesías realmente no es la mejor noticia. No es la mejor opción. Porque el camino del Mesías va a traer sufrimiento y va a traer una cosa, cruz. El camino del Mesías trae la cruz. Y la cruz, nosotros la tenemos toda bonita ahí, bella con esas luces, con el azulito. Y cuando salen fotos sale más bonita. Pero no es algo bonito. Bonito lo que significa para nosotros de redención. Pero tomar la cruz significa lo que voy a sacrificar en mi vida. Lo que tengo que entregar. Esto no era una muy buena noticia para Jesús. Esto era sufrimiento y dolor para Jesús. La respuesta de Pedro de sí, tú eres el Mesías de Dios, sí, es decirle, sí, tú tienes que ir a morir. Sí, tú tienes que ir a morir. Jesús te va a decir, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz día a día y sígame. ¿Saben por qué? Porque esa es la implicación de la cruz, el camino del Mesías. Pero el camino del discipulado, del que sigue a Jesús, es tomar también su cruz y seguirlo. Rendir en esa cruz esas cosas que no nos hacen tanto bien. Isa le decía a los niños abajo y era la pobre Jessie, hay una muchacha por allá dormida, otro mirando para arriba, otro mirando para un lado, todos perdidos en la pobre Jessie contando la historia de Daniel y todos haciéndose los disimulados. Pero ella les decía cómo eso hace impacto en su vida. La misma pregunta de las profes para todos. ¿Cómo esto de tomar la cruz es verdad para usted? ¿Usted toma su cruz cada día y sigue a Cristo? ¿Usted toma su cruz y cada día y confía en el Señor? Usted toma su cruz y hace lo que tiene que hacer. No piensa lo que tiene que hacer. No reflexiona en lo que tiene que hacer. No, hace lo que tiene que hacer. Porque es muy diferente en que usted piense en que algo sea bueno. Esto es una buena enseñanza, uno podría decir, aquí echándome flores. Pero otra cosa es, yo cómo voy a obedecer esto. ¿Cómo esto se va a traducir en una acción, no en un pensamiento? Lo que Jesús le está diciendo es, el camino del Mesías es un camino de sufrimiento y de cruz. Pero lo que le va a decir es, pero el camino del discipulado, del que me sigue, es negarse a sí mismo, tomar su propia cruz. Y mire lo que dice, negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. No es fácil, ¿cierto que no? Pero ese es el sentido del mensaje. Si se queda simplemente como en una reflexión, Señor, gracias por este mensaje que me has dado, y lo voy a anotar para que no se me olvide, pero se me olvida y no se traduce en una acción, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Yo les voy a dar un tipcito aquí interpretativo y que lo vamos a tomar porque va a ser muy especial. ¿Alguien sabe que se cuentan los dos evangelios que están relatando lo mismo que no se está contando aquí? Este mismo relato se cuenta tanto en Marcos como en Mateo, pero Lucas está obviando algo importante, no lo está diciendo y eso tiene su propósito, pero hay algo que no está diciendo aquí Lucas. Marcos capítulo 8. Voy a invitar a que vaya a Marcos capítulo 8, me acompañe ahí. Marcos capítulo 8 y vamos a estar leyendo de los versos 32
32 y 33. Leerlo desde el 31 para que vean que es igualito. Y comenzó, Marcos capítulo 8, versículo 31, eso. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira lo que dice. Esto, versículo 32, les decía claramente. ¿Recuerdan quién fue el que dijo, tú eres el Mesías de Dios? Pedro. Miren lo que va a pasar. Entonces, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. La palabra, una mejor traducción para reconvenirle es a reprenderle, porque va a ser la misma palabra que Jesús utiliza cuando reprende a los demonios. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Eso, y cuando sigue el capítulo 34, sigue lo mismo que está diciendo Lucas también. Pero Lucas no toma estos dos versículos. Eso va a tener una implicación, después se las cuento, porque es más amplia la cosa. Pero quiero que tomemos esta parte de Marcos, lo que está diciendo. Y es natural en la vida de Pedro. ¿Saben por qué? Porque después de confesar que Jesús es el Mesías, ahora lo va a reprender. ¿Por qué? Porque es que cuando él está diciendo, es que yo te estoy poniendo toda mi esperanza, ¿cómo me vas a decir que te vas a morir? Porque el Mesías, una misión del Mesías era traer libertad. ¿Y cómo que es que cómo te voy a decir yo que eres el Mesías y tú me vas a decir que te vas a morir? Eso no es lógico. Esa no es la expectativa. La idea era que usted sacara su espada y vamos a conquistarlo todo. Ese era lo que se esperaba del Mesías. Pero se va a decir, no, usted tiene que verme morir. Entonces, claramente Pedro va a decir, a reconvenirle. Y Mateo me gusta porque Mateo va a decir es que le dice Pedro a Jesús, hombre, que nada de lo que vos dijiste te pase, Señor. ¿Cómo se te ocurre que vas a decir eso? ¿Cómo se te ocurre que vas a decir que nada de eso te pase? La respuesta de Jesús es, apártate de mí, Satanás. Porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Saben una cosa? Aceptar a Jesús es aceptar su camino de cruz. Aceptar a Jesús, aceptar que Jesús es la salvación, aceptar que Jesús es la esperanza, es todo lo que necesitamos, es aceptar para nosotros todo ese camino de transformación y de vida que Él quiere. Pero sabe una cosa, es aceptar también el sufrimiento y la cruz. Es aceptar que no va a ser fácil, es aceptar que va a haber dolor, es aceptar que vamos a caminar con Él. Saben que como Pedro, queremos muchas veces un Mesías sin sufrimiento. O sea, queremos un evangelio de bendición. Queremos un Mesías que no sufra. Queremos un Cristo sin cruz. Una gloria sin tener que renunciar. ¿Quién es Jesús para usted? Usted, quien dice que es Jesús para su vida. Y eso es importante porque la forma en la que usted responda es cómo usted vive. ¿Cómo está viendo hoy sus luchas? ¿Cómo está viendo hoy tu sufrimiento, tu pérdida, tu angustia? Y ustedes, ¿quién dicen que es Jesús? Pedro decía, eres el Mesías, pero cuando le sale con que tengo que morir, no, pero ese no es el que yo quiero. Ese no es el que yo quiero. Un joven se acercó a su pastor y el joven le está diciendo, pastor, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero caminar, quiero servirle, pero
sin que todo eso me cueste mis sueños. O sea, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero servir a Jesús, yo quiero buscar a Jesús, pero sin que eso implique que yo tenga que renunciar a todos mis sueños. Y el pastor le dijo, vea, buena propuesta que haces. Y lo que le decía el pastor entonces es que usted no quiere seguir a Jesús. Usted lo que quiere es que Jesús lo siga a usted, ayudándole en todas las cositas. Ay, que se cayó. Ay, que el sueldo. Ay, que esto. Nosotros a veces somos exactamente igual. Nosotros no queremos seguir a Jesús. Nosotros queremos que Jesús nos siga a nosotros, no nosotros a Él. Porque nosotros seguir a Jesús va a requerir renunciar. Porque nosotros seguir a Jesús va a querer decir dejarlo todo. Pero Jesús, si Jesús me sigue a mí, me solucionará toda la vida. Todo estará bien. Eso es lo que significa o lo que se debe significar para usted, Jesús. Nuevamente, y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesús? Porque Jesús acaba de bajar de la nube al pobre Pedro. Y esto es un consejo también. ¿Ustedes saben qué es algo diabólico? Santi, ¿qué es algo diabólico? Ah, vea, hacer así es diabólico. Es diabólico. Jorge, algo diabólico, cualquier cosa. Profanar el nombre de Dios. Excelente. Hermana Nubia, algo diabólico. Jugar a la Ouija. Ah, Pipe, ¿qué? ¿Qué es diabólico? ¿Cómo? Ah, los jueguitos de Charlie Charlie también. Pero saben que uno diría todo eso, los satánicos que van matando gatos por ahí. Pero cualquier cosa que lo aparte a usted de lo que Dios quiere para usted es algo diabólico. Ve que está poniendo a Pedro, Pedro es la representación de todos los discípulos. Está diciendo, apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres. Cualquier cosa en esta humanidad que lo aparte a usted de la mirada del Señor es algo diabólico. La conclusión de Hebreos capítulo 11 acerca de la fe es, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Recuerdan las tentaciones de Jesús? Las tres tentaciones, el pan, el tirarse del pináculo del templo, el arrodillarse. Todas tenían la intención de hacer que Jesús quitara la mirada de Dios, ponerla en el hambre, ponerla en que la gente lo vea siendo rescatado por ángeles, o que tenga que evitar la cruz y que todo el mundo se arrodille delante de él y tenga todo el mundo. Toda cosa que lo aparte de la voluntad de Dios es algo diabólico. O sea que usted cada ratico mantiene escuchando consejos diabólicos. ¿No ha visto todas esas personas que dan buenos consejos? No, ¿qué vas a hacer? Diga que usted no está. Una mentira es algo diabólico entonces. Un chisme es algo diabólico. El no confiar en el Señor es algo diabólico. Jesús le está diciendo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Hoy su vida está puesta en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios para su vida. Si no, está viviendo en algo diabólico. Suena feo, pero es lo que Jesús dice. Si usted no está viviendo y caminando en la voluntad de Dios, está caminando en la voluntad del diablo. Que de hecho eso es lo que le va a decir Jesús a los fariseos. Su padre es el diablo. ¿Cuál que Abraham? Ustedes no están haciendo la voluntad, ni el carácter de Abraham están reflejando. Ustedes están haciendo lo que su padre el diablo está haciendo. Y por último, de las muchas implicaciones, las últimas implicaciones son implicaciones eternas. Para la vida hoy, de tomar mi cruz y seguirlo, de lo que me está apartando de que sea diabólico y que no está yendo conforme a la voluntad de Dios, pero esto va a terminar con unas implicaciones eternas. Pues, ¿qué aprovecha? Versículo 25. Al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Seguir a Jesús lo va a exigir todo. ¿Saben por qué? Porque Jesús también lo va a dar todo para usted. Todo, no un poquito. Jesús se lo va a pedir todo a usted porque Él se lo va a dar todo a usted.
Aquí está en juego eterna. Toda la vida está en juego en este momento. No podemos nosotros tener a un Jesús a mi manera. Un Jesús que se amolde a lo que yo quiero. Es el Jesús crucificado que nos invita a nosotros a tomar la cruz y seguirlo, que nos vamos a encontrar con la verdadera vida que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios realmente quiere para usted hoy. En China, ya está un poquitico más abierto, pero en China digamos que el evangelio no es la mejor opción. Entonces muchas de las iglesias son clandestinas. Y allí muchos son perseguidos, metidos a la cárcel, de todo, de todo. No son los más abiertos al evangelio. Y había en una de las iglesias de China un letrerito que decía, el letrerito decía, Jesús no está buscando admiradores. Jesús está buscando discípulos, quien lo sigan. Jesús no está diciendo, ay, tan bonito ir a la iglesia, tan bonito el Señor, tan bueno y tan buena la enseñanza. No. Jesús quiere que lo sigan, que caminen con Él. Porque sabe una cosa, nosotros para admirarlo podemos hacer de lejos, pero para seguir a Jesús tenemos que caminar con Él, seguirlo de cerca. Mi amado hermano, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué es Jesús? ¿Un maestro? ¿Un gurú espiritual? ¿Un coach? ¿O es el Mesías, el Hijo de Dios? Porque esto es lo que vamos a ver y lo vamos a ver la próxima semana con la transfiguración. Dios se va a presentar, porque los discípulos tienen una opinión de Jesús, pero Dios también tiene una opinión de quién es Jesús. Él va a decir, Él es mi Hijo amado. A Él escuchen. ¿Quién es Jesús? ¿Un mero maestro? ¿Alguien que simplemente trae palabras bonitas? ¿O el Hijo de Dios? ¿Sabe una cosa? Eso dirá quién es usted. Dependiendo de su respuesta de usted quién dice quién es Jesús, eso dirá de quién es usted. Mis amados, para los nuevos, para los que nos visitan por primera vez, para los muchachos, niños, para todos, ¿quién es Jesús para ustedes? No simplemente la clase chévere que están dando abajo y que ahorita vamos a bajar para tomar el algo. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Están listos para reconocer a Jesús y seguirlo? Para los que llevamos más tiempo, ¿cuáles son esas cosas o esas áreas en nuestras vidas que todavía nos cuesta crucificar? Que todavía nos cuesta tomar la cruz y seguirlo. Jesús no quiere admiradores. Jesús quiere seguidores. Pero esto de seguir a Jesús es tomar nuestra cruz, tomar las luchas, tomar las pruebas y caminar con Él. El camino del discipulado de Jesús es un camino de negarnos a nosotros mismos y seguirlo. ¿Usted está dispuesto a tomarlo? Esa será la respuesta de quién es Jesús para usted. Amén. Le voy a invitar a que se ponga en pie, porque ya están un buen rato y media. Sacúdase. Y ahora sí, le van a preguntar al niño que tiene a su lado, ¿qué le habló el Señor? Y si no tienen a la persona que tenga a su lado, Josh, pregúntame a la muchacha de morado. Pregúntamele a Juan David, a todos. Los papás pregúntenme a los hijos y los hijos pregúntenme a la mamá o al papá, el que tengan ahí. ¿Qué le habló el Señor? Y sobre todo, ¿quién es Jesús para ti? Dígale, ¿quién es Jesús para ti? Y los niños después, si el papá no prestó atención, me dicen. No está prestando atención. Pregúntele. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque eso va a implicar de quién es usted, pero sabe también quién es su hijo y quiénes son ustedes como familia. Así es que quiero que pensando en eso, vamos a orar unos por otros. Con la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Y que se convierta en ese por el cual vale la pena tomar nuestra cruz y seguirlo. Amén.
Señor, gracias. Gracias por esta mañana preciosa que nos regala, Señor. Con un reto. ¿Quién eres tú? Tú nos mostraste que tú eres ese que nos envía y que nos provee. Que no eres simplemente un dato de curiosidad. Nos dices que tú eres nuestro pastor. Pero ahora tú a ver quién decimos nosotros que eres tú. Podemos decir que eres no más que un profeta, alguien que trae una palabra de ti, de parte de Dios. Pero incluso podríamos no escucharla, más como una opinión o más como un consejo. Pedro te dice que tú eres el Cristo, el Mesías. Pero cuando tú lo confrontas con lo que significa ser Mesías, con esto de tomar la cruz, con esto de ser señalado, con esto de ser muerto, parece que eso no suena tan bonito ya. Pero no hay seguidor sin cruz. No hay una vida si no nos rendimos, si no rendimos esta a Dios. Y esta realidad tiene implicaciones eternas. Porque ¿qué vale un instante de placer cuando la vida entera se puede perder? ¿Quién eres tú para nosotros, Señor, hoy? ¿Quién eres tú para los jóvenes, para los adolescentes, para los preadolescentes, Señor? Y sé que uno podría decir que están muy pequeños, pero ellos están escuchando tu voz. Te pido por cada niño, por cada niña, Señor, por cada preadolescente, adolescente, joven, hoy que ha escuchado tu palabra, Señor, para que esta crezca, Señor, en una muy buena tierra en su corazón y esta palabra pueda dar frutos en cada uno de ellos. Pido lo mismo para los adultos, Señor, que esta tu palabra llegue a nuestro corazón, que cuando nos pregunten a nosotros, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque esta es una pregunta personal tuya para con nosotros, te podamos decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi vida entera, tú eres todo lo que yo necesito, tú lo eres todo, Señor, el Cristo de Dios. Que eso sea una realidad en mi vida, Señor, porque esa respuesta transformará toda mi realidad, la realidad de cada uno de mis hermanos y de toda esta iglesia, Señor.